El tema de esta poderosa palabra que Dios quiere compartir con nosotros, Iglesia del Señor, es la grandeza y el poder en el reino. La grandeza y el poder en el reino. Cuando Jesús se prestaba para ascender a los cielos, 40 días después de su resurrección, y haber compartido durante esos días con sus discípulos, Jesús les hace a sus discípulos una promesa de poder. Y esta promesa de poder era para los discípulos de ese tiempo y para todos los discípulos de Cristo a lo largo de la historia. Una promesa de poder. Hace 2 semanas hablamos de que hay un cuestionamiento en el mundo acerca del poder. La gente quiere poder. Yo te aseguro, tú quieres poder. Tú quisieras poder cambiar muchas situaciones y circunstancias en tu vida. Cristo Jesús le hizo a sus discípulos una promesa de poder. Puedes decirle a la persona que está junto a ti, Cristo nos hizo una promesa de poder. ¿Qué es poder? Decíamos que el poder es la capacidad sobrenatural para llevar a cabo las obras y las señales de Dios en medio nuestro. Esa promesa de poder era mediante el Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos para quedarse con los discípulos de Cristo eternamente. Tú y yo somos discípulos de Cristo. Esa promesa era para nosotros también. Una vez que Jesús se estaba yendo de su lado, Jesús se iba a ir físicamente de ellos. Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, ellos fueron testigos de señales, de milagros, liberaciones. El poder era evidente en la vida de Cristo, porque Cristo estuvo consciente todo el tiempo de su unidad con el Padre. Y Cristo fluía en una vida de poder. Déjame decirte, nada menos que eso es lo que está preparado para nosotros. Es lo que Dios preparó para ti, para mí. Dios no nos llamó a vivir una vida sin poder. La vida poderosa del cielo en la tierra es para ti y es para mí. Es su promesa de poder. Y Él dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces recibirán poder. Jesús les da a conocer esa promesa de poder en respuesta a una pregunta que ellos le hacen. Una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho acerca de los poderes de este mundo, que parecieran que no están en control de Dios. Nosotros vemos la situación ahora mismo en nuestra hermana nación Colombia. Vemos aparentemente caos y convulsión. Bueno, nosotros tenemos que saber, esa situación no está fuera del control de Dios. Sabemos lo que está pasando en Israel en este momento. Israel está siendo atacado. Cohetes y cohetes desde la franja de Gaza. Pero Dios no es ajeno. Y Dios, esa situación no se desentiende. Él está al control y Él tiene el poder. Esa es nuestra seguridad como hijos. Esa es nuestra seguridad como suyos. Como que le pertenecemos a Dios. Sabemos, así como le pertenecemos, sabemos, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él es Señor, Él es Rey. En este mundo en caos que ha desechado la autoridad de Dios, no significa que Dios no tiene la autoridad. Decíamos que aunque veamos el caos en el mundo, Dios tiene el sartén por el mango, como diríamos, ¿no? Dios tiene el control. Los poderes terrenales creen tener el control, pero en realidad toda la potestad la tiene el Señor. Todo el poder lo tiene el Señor y ese poder se nos ha entregado a ti y a mí. Hace 2 semanas reflexionábamos en el hecho, todos buscan poder, todos quisieran tener la capacidad para llevar a cabo los cambios deseados o alcanzar metas, pero todo creyente, todo hijo de Dios, quiero decirte, esta es la buena noticia, todo creyente, todo hijo de Dios, toda hija de Dios fue unido a la fuente de poder. Fuiste unido a Cristo porque Cristo como Dios es la fuente de poder. Los discípulos le preguntaron a Jesús antes de que Él ascienda a los cielos. Vamos a ver en Hechos 1, versículo 4. Veamos el contexto en el cual ellos hacen esta pregunta. Recuerden, Jesús está a punto de ascender a los cielos. Jesús se va a ir. Ellos todavía no logran asimilar. No han asimilado aún del todo la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora tienen que asimilar que su maestro que ha resucitado se va. Señor, te vas tú, nos quedamos sin poder. Reuniéndolos Jesús, versículo 4, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esperar, anote esa palabra, es una palabra clave en nuestra vida diaria, esperar. La cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Wow.
Nosotros lo entendemos, ellos todavía no lo podían entender ese momento. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Bueno, ya que nos hablas de poder, Señor, ya que nos hablas de autoridad, Señor, ¿tú vas a restaurar ahora en este tiempo el reino de Israel? Tú sabes, Señor, estamos siendo oprimidos por Roma. Estamos siendo esclavizados. ¿Vamos a recuperar nuevamente el poder? ¿Qué les dice Jesús? Versículo 7. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Nosotros no debemos preocuparnos por cuándo. Es lo que les está diciendo. Tranquilos, todo va a regresar al orden. No se preocupen cuándo. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Te das cuenta? ¿Estás entendiendo lo que está pasando? Jesús le está diciendo: viene la promesa de poder, mi Espíritu Santo sobre ustedes, hacerlos uno conmigo. Ellos todavía no, como no entienden, preguntan: Señor, entonces significa que vas a regresar la gloria del reino de David, cuando David era el conquistador y David tenía subyugado a todas las naciones vecinas. Cuando David era temido, cuando Salomón era temido, ¿va a regresar esa gloria? ¿Va a regresar ya? ¿Cuándo va a pasar, Señor Jesús? Jesús dice: toda la gloria de mi reino, todo el poder de mi reino será establecido en la tierra, pero a ustedes no les corresponde cuándo. No es un asunto de cuándo, es un asunto de cómo. Un asunto de cómo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El Espíritu Santo en nosotros es el poder de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo en nosotros es el poder de Dios. Esa es la vida de Dios. Esa es la seguridad de su promesa, que cuando su Espíritu Santo iba a venir dentro de 10 días más, el Espíritu Santo iba a descender y ellos iban a estar esperando. Entonces ellos iban a ser embestidos de poder. Esa promesa se ha cumplido en medio nuestro. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. ¿Qué significa que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros? Que ahora Cristo es real por medio de su presencia, por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Y yo tengo que creerlo, yo tengo que conocerlo, yo tengo que deleitarme, porque allí está nuestra vida, allí está nuestro poder sobre la tierra. Allí está. Y me seréis testigos. Sus vidas se van a convertir testimonios vivos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, Él fue elevado a los cielos. Entonces, la pregunta de los discípulos es una pregunta ¿de qué? De poder. Es una pregunta acerca de poder. Ellos desean saber cuándo van a volver a tener el poder que tuvo Israel. El poder que tuvo Israel en tiempos de David, en tiempos de Salomón, cuando ellos eran reyes. Ellos anhelan ver la voluntad de Dios establecida en la tierra. Creo que tú y yo tenemos ese mismo deseo. Cuando vemos todo este mal, ¿cuánto queremos ver la voluntad de Dios establecida en la tierra? Y ellos están conscientes de que no pueden hacerlo sin poder. La respuesta de Jesús no es una pregunta para recriminarlos. Jesús les responde no para recriminarlos, sino para que ellos tengan el enfoque correcto. Jesús no los está recriminando por preguntar eso. Es una pregunta válida. Los discípulos quieren ver el reino de Dios establecido en la tierra. Pero Jesús reenfoca la pregunta a hacerles entender, no se trata acerca del tiempo en que van a suceder las cosas, se trata de la forma en cómo van a suceder. No te preocupes de la forma, preocúpate del cómo sucede. El poder que se necesita para establecer su reino en la tierra está en la presencia de Dios morando en nosotros. El poder que necesitamos para establecer el reino de Dios en la tierra está en la presencia de Dios que mora en nosotros. Tú, si has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Yo quiero decirte, tienes el poder para establecer el reino. Tienes el poder para ser testigo de Cristo, para que en tu vida se vea reflejado el poder del cielo y no una vida derrotada.
Por eso Jesús les dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Dios conocía de nuestra necesidad de poder y por eso envió el Espíritu Santo a nuestros corazones, para que sea nuestra fuente de poder. Y cuando yo me quedo, cuando yo espero, ¿qué significa quedarse? Esperarse, que es la orden de Jesús, es permanecer. Esperar, quedarse es gozarse, deleitarse en el hecho de que tienes la presencia interna. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Jesús no quiere que te cuestiones acerca del cuándo y tanta maldad. ¿Y cuándo, Señor? No te preocupes de esas cosas. Jesús quiere que tú te enfoques en que ya tienes la presencia interna. Tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, que es la presencia de Cristo. El Espíritu de Dios hace real a Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el poder que tú y yo tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer, gozarnos, deleitarnos en ese hecho. Todos los días, iglesia del Señor. Todos los días de nuestra vida. No se preocupen por el momento en que el reino será restaurado. Eso va a ser un resultado. Jesús les dice cuál es la causa. Enfoquen su mirada en mi presencia, que la pongo en ustedes. David, la presencia está en ti. Damián, la presencia está en ti. Edison, la presencia está en ti. Marcelo y todos aquí, la presencia está en nosotros. Esa es la realidad de Dios. Hermano, tú que estás ahí al otro lado de esta señal, si tú has creído en Cristo, la presencia del Espíritu está en ti. Es una realidad, es un hecho, y tienes que gozarte y deleitarte en ese hecho. No pedir lo que ya nos ha sido dado, sino permanecer, esperar deleitosamente cada día. Señor, gracias, mi alma espera en ti y yo me gozo y yo me alegro. Yo me deleito en la realidad de que tengo unidad con Cristo. ¿Qué es poder? Unidad con Jesús. Fuimos unidos a Jesús. Esa es tu fuente de poder. Tú estás pidiendo poder, estás ansiando poder, peleas por poder, peleas por autoridad. Y Jesús se dice: tienes la fuente de poder dentro de ti. Tienes al Hijo de Dios, tienes mi presencia, tienes mi espíritu. Quiero que en esta hora vayamos a meditar una poderosa explicación de poder que está en Marcos capítulo 9 y capítulo 10. Ese es nuestro pasaje central de esta mañana. Marcos capítulo 9 y capítulo 10. Una poderosa explicación de poder que hace nuestro amado Jesús, aquel a quien estamos unidos. Aleluya. Entender nuestra unidad con Cristo nos permitirá ejercer el poder que hemos recibido para ganar los terrenos de este mundo que en Cristo ya nos pertenecen. ¿Cuáles son esos terrenos? Tu matrimonio es un terreno que Cristo ya conquistó. Y si tú entiendes la explicación de poder que Jesús nos va a dar a continuación, entonces tú conquistas tu matrimonio para que tu matrimonio sea una evidencia del poder de Dios. Si tú entiendes esta explicación de poder que Jesús va a hacer, yo te aseguro, tu ministerio sobre la tierra será poderoso. Tienes un ministerio de parte de Dios. La iglesia de Cristo no es un teatro o un show donde unos pocos entonces hacen el show. No, la iglesia de Cristo somos tú y yo, que fuimos llamados a ser testigos de su poder en esa tierra. Tú y yo, no importa si tienes o no tienes esta plataforma, no importa si tú no estás predicando aquí, eso no se trata el poder. El poder no es plataforma, el poder es la presencia de Dios morando en nosotros. Y yo sé que hoy en esta mañana estamos hablando a pastores, estamos hablando a evangelistas, estamos hablando a profetas, a ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios. Estamos hablando a padres de familia que van a asumir su llamado. Porque el reino de Cristo requiere todos esos testigos. Y a esa vida fuimos llamados. Ponle atención a esta explicación de poder poderosa que Jesús va a hacer. Marcos 9, versículo 30. Vamos a empezar allí. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea. Y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días,
resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. ¿Cuántos hoy no entienden lo que su sacrificio significó? Cuando tú no entiendes el sacrificio de Cristo, eres propenso a llenarte de miedo. Jesús les dice, yo voy a ser entregado, voy a cumplir una obra, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar. Pero los discípulos no entendían y estaban llenos de miedo. No le preguntaban entonces. El momento en que Jesús les avisa de la obra que él iba a realizar, los discípulos no entendieron. Sucedió todo eso y vino el Espíritu Santo. Sucede la muerte de Jesús, sucede la resurrección de Jesús. Jesús es ascendido a los cielos. Viene el Espíritu Santo, desciende con poder sobre ellos. Y allí recién entendieron el plan de su muerte y su resurrección. Hoy nosotros sabemos que ese hecho es nuestra vida. Ellos no entendían. Pero tú y yo tenemos que conocer diligentemente qué significa su muerte y su resurrección. Nunca agotaremos el mensaje de la cruz. Es imposible de agotarlo. Porque cada día el conocimiento de la gloria, de la obra terminada de Jesús, transforma nuestro ser, transforma nuestro pensar. Y entonces nuestra vida se vuelve un canal de su victoria, de su poder. Pero ellos no entendían qué significaba su muerte y su resurrección, si te diste cuenta. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutían ustedes en el camino? Jesús parece que los había escuchado, que los discípulos venían atrás y ellos venían discutiendo y Jesús les pregunta, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Qué discutían ellos? ¿Quién era el mayor? Y quizás a ti y a mí nos sorprenda esto. Pero vamos a ver que ese mismo dilema es el nuestro. Estamos peleando muchas veces por grandeza. Estamos peleando por grandeza, estamos peleando por reconocimiento, estamos peleando por posiciones. Y entonces el marido quiere prevalecer sobre la opinión del esposo y la esposa quiere prevalecer sobre la opinión del esposo. Eso es una pelea para ver quién es más grande. Cuando en una relación entre hermanos se quebranta, sean estos hermanos espirituales o físicos, es una pelea de poder muchas veces. ¿Quién era el mayor? Es lo que discutían. Sentándose entonces, eso es lo que hace el maestro, sentarse. Eso es lo que hacía un maestro, sentarse. Llamó a los dos y les dice, ¿qué les dice? Si alguno desea ser el primero, ponle atención, será el último de todos y el servidor de todos. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué es el último? Último es la palabra eschatos, que significa el que está más lejos, el que está al final. Y quiero que anotes este primer principio. ¿Quiénes serán primeros? Será primero aquel que es último de todos. Suena paradójico. Primero va a ser el que es último de todos, pero este es el principio de Dios para traer el caos al orden, para traer a los que fueron destituidos de la gloria de regreso a su gloria. Este es el principio, ser último, hacerse el último, es el principio para manifestar vida en medio de un valle de huesos secos. Este es el principio para manifestar el reino dentro de un matrimonio. Ese es el principio para manifestar el reino dentro de una familia, dentro de una iglesia, en medio de una sociedad, para restaurar una nación, para traer sanidad donde ha habido enfermedad. Este es el principio. Para ser primero hay que ser último. ¿Quién es último? El que está lejos, el que está al final.
los alejados, los separados, ¿quiénes éramos? Nosotros. ¿Quiénes somos los que estábamos más lejos? Tú y yo, por causa de nuestro pecado. Tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estábamos separados. Él es el primero de toda la creación, pero nosotros estábamos lejos. Pero ¿sabes qué? Para ser primero hay que hacerse último. En otras palabras, si quieres ver el poder, entonces tienes que ser el último. Pero yo quiero decirte, Jesús se hizo el último de todos. Jesús, siendo el primero, se hizo el último. Tomó nuestro lugar de últimos, de alejados, y nos trajo a la gloria por medio de su rechazo. Él se hizo rechazado. Él tomó el lugar de los alejados para traernos a ti y a mí al lugar de cercanía, al lugar de estar en su trono junto con Él. Él se identificó con nuestro alejamiento. ¿Qué es hacerse el último para ser primero? Es que Él se identificó con nuestro alejamiento. Esto es lo que dice el famoso pasaje profético Isaías 53:3. Este pasaje glorioso y maravilloso. Tú tienes que anclar tu vida a esta verdad si tú quieres experimentar el poder de Dios. Él se hizo el último. Verso 3, Isaías 53:3. Dice su palabra, fue despreciado y desechado de los hombres. En otras palabras, fue hecho el último de los hombres. Siendo Dios, estando lleno de gloria, Él se hizo el rechazado. Él tomó el lugar de desecho, haciéndose el último de todos los hombres. Él se hizo varón de dolores. Tomó el lugar que sufrió los mayores. El hombre, Jesús, tomó el lugar del hombre que sufrió los mayores dolores. Y experimentado en aflicción, en enfermedad, tomó el lugar de los más enfermos. Cristo se hizo el último de los hombres, el despreciado, el rechazado. Cristo Jesús se hizo el varón de dolores de los hombres, el hombre que soportó y recibió en su cuerpo la mayor dimensión del dolor. Ese fue Él. Experimentado en aflicción, en enfermedad, Él se hizo el más enfermo, el de mayor dolor, el de mayor enfermedad, el último, el despreciado y rechazado. Ese es Jesús. Él tomó este lugar. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Qué significa? Tomó el lugar del menos amado. Tomó el lugar del más aborrecido. Cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó el lugar del más aborrecido. Tú y yo merecíamos todo el aborrecimiento de Dios por causa de nuestro pecado. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar de mayor aborrecimiento. ¿Te imaginas? Él llevó nuestras enfermedades, verso 4, y cargó con nuestros dolores. ¿Te das cuenta? Es imposible traernos a la gloria sin que Él se haya hecho el último. Es imposible que Él nos haya traído a nosotros al lugar de primero sin Él haberse hecho el despreciado, el último. Porque es un principio del reino. El que ha de ser primero, el que ha de ver la gloria de Dios manifestada, tendrá que tomar el lugar del último. Y Jesús tomó el lugar de desprecio, de rechazo, para llevar nuestras enfermedades, cargar con nuestros dolores, con todo. ¿Qué pasó? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. En otras palabras, nosotros creíamos que Él estaba siendo juzgado por algo que Él mismo había hecho.
Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios, es decir, Dios lo está castigando. Eso fue lo que la gente al pie de la cruz pensaba. Dios lo está castigando. Pero no fue por algo que Él hizo. Él tomó el lugar del último por causa de nuestra condición. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. Él tomó el lugar del herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz. Es decir, para que haya paz, Él tuvo que hacerse el que recibiera el castigo. Porque es como trabaja el reino. Para restaurar lo que se ha perdido, para restaurar lo que se ha caído. Uno tiene que identificarse con el que está en esa condición de último. Y Él tomó y Él se identificó con nosotros. Él fue herido por tu transgresión, por tu iniquidad. El castigo por tu paz cayó sobre Él. Paz, su bienestar, su shalom. Para que tú y yo tengamos su shalom, Él tuvo que tomar el lugar de desprecio, el lugar de castigo, el último. Y por sus heridas hemos sido sanados. Él tuvo que ser herido para yo ser sanado. ¿Te das cuenta el principio de poder en el reino? El poder en el reino no funciona reclamando derechos. Si tú y yo teníamos, o mejor dicho, si tú y yo fuimos casos de su compasión y su misericordia, Dios mismo entendía que Él tenía que hacerse el despreciado para llevarnos a nosotros a su paz, para llevarnos a nosotros a su gozo. Quiero, y estoy haciendo este énfasis, iglesia del Señor, porque tú debes entender este principio de grandeza y poder en el reino. ¿Cómo funciona el poder en el reino? No es a la manera del mundo. Así es como funciona la restauración, la sanidad que tú y yo hemos de portar al mundo por causa de uno que se identificó con nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Sí, todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. En otras palabras, nosotros nos apartamos, nosotros nos alejamos, nosotros tomamos el lugar de desprecio. Nosotros nos lo ganamos. Él voluntariamente se identificó con esa condición nuestra. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Padre hizo que sobre Cristo, sobre su Hijo, cayera la iniquidad de todos nosotros, para que tú y yo seamos traídos a un lugar de honra. No es así por así. Hubo alguien que tuvo que identificarse con nuestra condición. Y ese es Jesús. Verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Así fue Jesús a la cruz, como un cordero que no abrió su boca. Hemos aprendido que el cerdo, sabemos que el cerdo hace bulla cuando es llevado al matadero. Todo el sector se entera de que se está matando un cerdo, pero un cordero es manso y aún, incluso en la muerte. Él no abrió su boca, como un cordero aceptó voluntariamente identificarse con nuestra condición. Por opresión y juicio fue quitado. Un juicio injusto se hizo contra él terrenalmente y lo llevaron a la corte de Herodes y a la corte de Pilatos. Pero todo eso era parte del plan de Dios. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo. Su vida fue cortada. Su paso por esta tierra fue cortado. Jesús no vino a tener hijos físicos. Jesús no vino a casarse, a formar una familia, como muchos ignorantes dicen. Él vino a cumplir una obra perfecta, completa,
una obra de hacerse el último para traernos a ti y a mí al lugar de primeros. Por la transgresión de mi pueblo, a quien le correspondía la herida. ¿A quién le correspondía la herida? A su pueblo. A ti y a mí nos correspondía la herida, pero Él la tomó. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. No había nada de engaño en él. Verso 10, pero quiso el Señor quebrantarle. Era el plan de Dios, era el plan del Padre. El Padre quebrantó al Hijo. No por algo que el Hijo haya hecho, lo quebrantó por causa de nuestras heridas, por causa de nuestros pecados, para traernos a ser al Hijo último, para traernos a ti y a mí al lugar de primeros. Quiso el Señor quebrantarle. Se hizo el último al recibir nuestro quebrantamiento, sometiéndolo a padecimiento. En el hebreo dice, el Padre lo hizo enfermar al Hijo. En la cruz, el Padre, la ira de Dios, enfermó a Jesús. Él cargó la enfermedad del pecado en su cuerpo. Él tomó el lugar de último. Esto es glorioso, Señor. Gracias. Tomaste nuestra enfermedad. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Jesús no tuvo descendencia física, pero todos aquellos que hemos creído en el sacrificio, en la obra terminada de Jesús, todos nosotros hemos sido hechos su descendencia. Somos la descendencia de Jesús. Dice, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá. Él tomó el lugar de la angustia. ¿Te das cuenta? Él se hizo angustia para que tú y yo tengamos paz. ¿Es del Hijo de Dios permanecer en la angustia? ¿Es de los creyentes, los que hemos recibido esta salvación, permanecer y vivir en la angustia, en la depresión, en la tristeza? No, eso no nos pertenece. Eso en lo absoluto nos pertenece. Tu rostro no puede ser un rostro de tristeza, porque Él tomó tu angustia para Él convertirse en tu gozo, en tu paz. Ese es tu Salvador, ese es tu Señor. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Él se alejó, Él se hizo despreciado de Dios, Él se hizo en una condición de enfermedad y pecado. Aunque no pecó, Él tomó tu pecado, Él tomó tu enfermedad, Él tomó tu angustia para justificarnos a ti y a mí, para llevarnos al lugar de primeros, y cargará las iniquidades de ellos. Aleluya. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Tú crees que Jesús queda sin recompensa? No. Con los grandes tiene parte y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Ponle atención a esta palabra, interceder. Ya mismo lo vamos a explicar. Él se hizo el último identificándose con nosotros, tomando nuestra posición de pecado para llevarnos al lugar de primeros. Jesús tomó el lugar del último, del alejado de Dios, del rechazado de Dios, y entonces Jesús fue exaltado en gloria por el Padre. Aleluya. Él abrió camino para que nosotros recibamos esa misma gloria. Él abrió el camino para que tú recibas esa gloria. Samuel, escúchame. Él abrió el camino para que tú recibas esa gloria. Esa gloria, Él abrió el camino. Él se quedó sin gloria. Él sufrió el vituperio, la vergüenza, el escarnio, el menosprecio, para que tú y yo tengamos su gloria. Ese es el principio del reino. El que ha de ser primero tendrá que hacerse el último. Y porque Cristo quería vernos a ti y a mí en la posición de hijos justificados, Él tuvo que tomar el lugar de desprecio, el lugar del último. Esa es la salvación. Esa es la vida. Jesús tomó el lugar del último, del alejado de Dios, del rechazado de Dios.
Y Jesús entonces fue exaltado en gloria por el Padre. Él abrió el camino para que nosotros recibamos esa misma gloria. Aleluya. Ese es el principio. Solamente el que toma el lugar del último, ese verá la vida para sí mismo y para aquellos con quienes Él se identifica. Repito este principio de oro porque esto aplica a ti y a mí. Solamente el que toma el lugar del último, ese verá vida tanto para sí como para aquellos con quienes se ha identificado. Aquel llegará a ser primero. Ahora el punto es que todos hemos estado en condición de últimos, pero no todos serán primero, porque no todos lo reconocen, no reconocen su necesidad. Esta es la condición de toda la raza humana. Lamentablemente, no toda la raza humana lo reconoce. No todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia han reconocido, por lo tanto, no son traídos a esta posición de vida. ¿Por qué? Porque aunque todos somos últimos, el llegar a ser primeros por causa de lo que Cristo hizo, solamente lo recibimos al creerlo y reconociendo nuestra necesidad de que nosotros estamos en esa condición tan deplorable, tan miserable, que el Hijo de Dios tuvo que tomar esa condición para llevarme a mí a su gloria. Yo estaba en esa condición y tú estabas en esa condición. ¿Qué es ser último? Reconocer que mi naturaleza pecaminosa me alejó de Dios y necesito abrazar en mi vida aquel que tomó mi lugar de rechazo, mi lugar de dolor, mi lugar de desprecio, para Él traerme a su gloria. Ahora, ¿cómo veo esa gloria en mi día a día? ¿Cómo veo la gloria, esa gloria en mi matrimonio? ¿Cómo veo la gloria en mi familia, en mi entorno? ¿Cómo veo esa gloria? 2 pasos quiero darte. Paso 1. Viendo y disfrutando todos los días, viendo y disfrutando todos los días la victoria que aquel que se hizo el último llevó a cabo. Te declaró justo. Te dio un lugar de honra. ¿Qué tienes que hacer entonces? Verlo, contemplarlo todos los días y disfrutarlo. Mira, tú podrás hacer caso omiso a lo que yo te estoy diciendo. No vas a vivir la vida de poder. Es importante que tú veas esto todos los días, lo disfrutes, lo contemples, te goces. Gracias, Padre, porque tú tomaste mi lugar de último para unirme en Cristo y hacerme primero. Llevarme a la gloria tuya, a una vida de gloria aquí y una vida de gloria futura. Gloria ahora y gloria futura. Ese es el regalo por causa de lo que Él hizo. Y tú y yo tenemos que disfrutarlo. Gózate en eso. Nunca podremos dejar de enfatizar la importancia de esto. Nuestra vida y nuestro poder radica en este hecho: ver y disfrutar cada día. Fui unido a Cristo, fui unido a Cristo. El apóstol Pablo está a punto de partir de esta vida física. Y el apóstol Pablo, en sus años ya ancianos, en la carta a los filipenses, el apóstol Pablo declara y dice: aún yo procuro una cosa, y aún que soy anciano, tengo una meta: ser hallado en Cristo, verme unido a Cristo, verme unido a Él, porque esa es la vida, ese es el tesoro. Escucha, te lo dice un anciano que ha recorrido, que tiene un gran recorrido espiritual, y él te dice: la vida se trata de verme unido a Cristo, de verme hallado en Él y en su justicia. Esta debe ser la vida para nosotros. Jóvenes, este mensaje aplica poderosamente para ustedes. Tú quieres tener una vida de poder. Aquí está el secreto: ver, disfrutar, contemplar tu unidad con Jesús. Aquí es el todo. Paso número 2: permitir al Espíritu Santo que me dirija en la actitud de Cristo. Repito, permitir al Espíritu Santo que me dirija en la actitud de Cristo.
no se aferró a la posición de privilegio Jesús, sino que la puso a un lado. Él tenía la posición de privilegio, de él era la grandeza. Él es el creador. Él creó el universo, él creó todas las cosas. A él le pertenecía la posición de privilegio, de gloria, la posición de primero. Pero él, ¿qué hizo? Cogió esa posición y por un momento la puso a un lado. La puso a un lado. Y mientras caminó en esta tierra, se volvió un intercesor ante el Padre por nosotros. Intercesor. Tomar la posición de último es tomar la posición de intercesor. ¿Qué es un intercesor? Y quiero aclarar algo importante. Generalmente cuando escuchamos la palabra intercesor, muchos la relacionan con una persona que ora. Eso es una parte, pero no es lo medular de un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Es aquel que logra identificar la real necesidad de los que están alejados, rechazados, y entonces al ver la necesidad de los que están alejados, rechazados, se vuelve un canal del amor y el poder de Dios para esos que están alejados. ¿Qué es el intercesor? Uno que se identifica con el que está lejos. Y entonces se dispone para que Dios lo utilice como un canal de poder y amor para ese que está lejos. Eso es un intercesor. Si tienes problemas constantes con tu cónyuge, un cónyuge que no se somete a Dios, que no te honra, tomar la posición de últimos es identificar la real necesidad que él o ella tienen y volverte un canal de honra. ¿Qué es entonces ser un intercesor? En el contexto de un matrimonio, por ejemplo, tomar la posición de último, ser intercesores, identificar la real necesidad de mi cónyuge. En Dios, en oración, espiritualmente, discernir cuál es la necesidad de él. Y volverme un canal de honra, ministrar palabras de bondad y sanidad para él o para ella. Y ser un testimonio vivo de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo preparamos el canal para que el poder y el amor de Dios se manifiesten en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros contextos diferentes? ¿Cuál es la clave? Identificar la necesidad que esa persona tiene. Identificar qué necesidad tiene. Dejarte dirigir por el Señor y ahora tú te vuelves un canal de honra y ministras vida, bondad, sanidad para esa persona. No arreglas las cosas sosteniendo tu razonamiento y diciéndole a tu cónyuge una y otra vez que lo que tú dices es la razón. No vas a solucionar el problema. Pero tú tomas la posición de último al despojarte de tu razonamiento y te pones en el lugar del alejado para que la gracia de Dios fluya a través de ti y haga el milagro en ese corazón. Repito, no se trata de sostener tu razonamiento, porque si tú lo haces te estás manteniendo en el lugar de primero. Pero yo tengo la razón. Sí, puede ser que tengas la razón. No vas a solucionar el problema. El problema se soluciona cuando tú tomas y te identificas con el alejado. Eso es ser intercesor. Identificarte con el que está en la necesidad y disponerte, Señor, úsame como un canal de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor, para que la gracia fluya y entonces Dios haga el milagro a través tuyo en el corazón de esa persona. Aquí está la clave. Pon atención a esto. Cuando nos aferramos a ser primeros, cuando tú te aferras a la posición de primero, es porque tenemos miedo de ser lastimados. Pon atención. Tenemos miedo de ser lastimados. Cuando tú te aferras a la posición de primero, es porque tienes miedo ser lastimado.
¿O tienes miedo de perder tu reputación o perder tu comodidad? La mentira que te impulsa a aferrarte a la posición de primero es la mentira de que debes velar por ti. El enemigo pone una mentira que somos rápidos a creerla. ¿Cuál es esa mentira? Debes velar por ti, porque si tú no velas por ti, nadie más lo hará. Mentira del diablo. Si tú tomas el lugar del último, verás que Dios mismo se encargará de mostrar su poder tanto en ti como en las personas alejadas con las cuales te identificas. Es decir, ellos serán levantados por Dios y tú también serás levantado. Porque Jesús se hizo el último de todos para restaurarnos a ti y a mí a la posición de primeros. Versículo 35 de Marcos 9 que estamos leyendo. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Wow. Será primero aquel que es servidor de todos. Segundo principio. Dijimos que es primero, será primero aquel que se hace el último de todos. Será primero aquel que es servidor de todos. Esta palabra servidor significa el que está al servicio de un rey. El siervo que está al servicio del rey para cumplir sus mandados. También es el mesero que va y sirve a las mesas comida y bebida. Ese es el siervo, el servidor. Jesús demostró que tomó la voluntad de su Padre como la voluntad del rey. Jesús, siendo Dios, tomó la voluntad de su Padre como autoridad y se sujetó voluntariamente, y el mandado del rey se convirtió en el deseo de Jesús. Corrió entonces diligentemente hacia ese propósito, porque eso es lo que hace un siervo. Un siervo corre hacia su mandado, corre hacia su obligación. ¿Qué hizo Jesús? Padre, ¿cuál es tu voluntad? Este es mi mandato, esta es mi voluntad, dice el Padre. Jesús dice, no solamente será tu voluntad, será la mía, dice Jesús. Tu voluntad es mi orden y es mi deseo. Ese es un siervo. Él tomó la voluntad del Padre. ¿Cuál era su voluntad? Fue amarnos, acercándonos por medio, escúchame, de la provisión de la carne y la sangre de su Hijo. Jesús es Dios y aún así fue obediente a su Padre. No se aferró a su posición de privilegio, sino que corrió diligentemente a servirnos el más grande banquete de la eternidad. Su carne y su sangre. Él fue el mesero servidor que trajo de la abundancia divina para darnos la más grande provisión de vida. Aleluya. Mira lo que dice Jesús en Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Yo voy a servir mi comida y bebida, dice Jesús. Yo doy mi vida, dice Juan 6. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y mi sangre tiene vida. Y Jesús dice, yo doy mi vida. En otras palabras, yo estoy sirviendo el banquete. Yo voy a servir. Yo soy el siervo que he venido a servir mi comida y mi bebida. Pero ¿qué dice Jesús? La doy para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí hay algo maravilloso. Era un mandato del Padre, pero al mismo tiempo Jesús lo hizo, no solo por mandato, lo hizo por mandato, pero también era su deseo.
Era tan perfecta la unidad Padre-Hijo que la voluntad del Padre se convirtió en la voluntad de Él. Él tenía ese poder para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo manifiestas la vida en tu día a día? ¿Cómo manifiestas ese poder en tu familia, en la iglesia, en nuestro entorno? De igual manera como en el principio número 1, en este segundo principio, 2 pasos relacionados. ¿Cómo disfrutas? Paso 1. ¿Cómo activas ese poder? Viendo, contemplando, disfrutando el banquete que el Padre nos ha servido por medio de su Hijo. Él se hizo el siervo porque para ser primero tendrá que hacerse el siervo de todos. Y Él, para llevarnos al lugar de primeros, tuvo que darnos una provisión y servirnos una mesa a ti y a mí por medio de su sangre y su carne. En su sacrificio fuimos unidos a Él. Ningún recurso espiritual te falta si fuiste unido a Cristo, porque Cristo ha servido una mesa completa. Cristo ha servido una mesa abundante, una mesa que está rebosando. Esa es la provisión del cielo sobre nosotros. No hay escasez en Dios. Absolutamente, absolutamente. Todo está provisto en Él. Ningún recurso te falta porque fuiste unido a Cristo. Toda su bondad es tuya. Él sirvió la mesa de su bondad. Toda su paz es tuya. Todo su amor ya te pertenece. Pero ¿qué tienes que hacer? Acercarte a la mesa, deleitarte en tomar, deleitarte en servirte la comida que verdaderamente satisface la verdadera provisión. Mujer, quiero decirte, estás unida a Cristo, nada te falta. Hombre, si estás unido a Cristo por la fe, nada te hace falta. Lo tienes todo. Ahora disfruta, acercarte a la mesa y tomar, tomar, tomar. Comer, comer y comer las riquezas espirituales, el banquete espiritual. Medita esa riqueza. Medita esa vida, abrázala, disfrútala, levántate, acuéstate cada día con conciencia de que Él sirvió la mesa. ¿Qué necesitamos, Juan Pablo? Él sirvió la mesa. La mesa está servida porque Él se hizo el siervo de todos. Y hoy tú y yo tenemos el lugar de primeros porque Él se hizo el que nos sirvió. Y Él sirvió su carne, su sangre. Él sirvió el cielo para nosotros. Paso número 2. Paso 1 es el deleite. El paso 2 es activar eso, permitiendo al Espíritu Santo que te dirija en la actitud de Cristo. No se aferró a la posición del Señor, siendo que era Señor. Tomó su tesoro y de su tesoro nos dio. Nos entregó su tesoro. Siendo el Señor de todo el universo, ¿sabes lo que hizo? Siendo Él el amo y el Señor, siendo Él el primero, Jesús te consideró a ti como el que necesitaba ser atendido. Tomar la posición de servidores es tomar la posición de meseros. ¿Qué es un mesero? Es el que sabe que tiene una responsabilidad para con aquellos que están sentados a la mesa. Él sabe que es su responsabilidad servir a los que están en la mesa, traerles lo mejor de la cocina del rey. Y los considera como personas dignas de atención. Maravilloso. Eso es lo que hizo el Rey del universo. Cristo Jesús vino a ti y a mí, que estábamos en la condición de pecado, y nos consideró a ti y a mí como personas que necesitaban ser atendidas. Y cumplió una responsabilidad de servicio para nosotros. Porque para ser el primero, tienes que hacerse servidor de todos. Para llevarnos a nosotros al lugar de primeros,
tuvo él que hacerse siervo de todos nosotros. Jesús te vio en tu necesidad y te consideró digno de su atención y te dio su mejor comida. Eso es amor. Hay muchas personas alrededor tuyo. Tú tienes que identificarte con eso. ¿Cómo? ¿Qué personas son las que Dios diariamente trae a tu lado? ¿A qué personas Dios te ha llamado? Y yo quiero hacerte una pregunta que incluso es como Jesús planteó esta pregunta correctamente. ¿Qué personas alrededor te consideran a ti como su vecino? No es quién es prójimo para ti, es quiénes te consideran a ti su vecino, su prójimo. Pues entonces, a esas personas permite al Espíritu Santo que su amor te dirija a servirlos. No cuestiones la necesidad que tienen ellos. Sí, son personas necesitadas, son personas sin Dios, probablemente son tercos y duros. No cuestiones la necesidad que tienen ellos. Cristo no cuestionó nuestra necesidad. Solamente sé el instrumento de Dios para servirles a esas personas. Sé el instrumento de Dios, sé el instrumento de Dios para servirles a esas personas. Tú eres el instrumento de Dios. Muchas personas han abrazado la mentira de vivir para servirse a sí mismo. Muchas personas, el egoísmo, la avaricia, la codicia, son la mentira en el corazón de las personas para llevarlos a vivir, para servirse a ellos mismos. Porque tienen miedo de quedarse desprovistos de lo que ellos necesitan. ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué aquellas actitudes del corazón a ensimismarse? ¿De dónde sale eso? Bueno, eso tiene raíz en una mentira. La mentira de que me puedo quedar desprovisto de lo que necesito. Sin embargo, esa mentira es destruida con la siguiente verdad. La verdad es que cuando tú estás tomando diariamente las provisiones de Dios para tu vida, de la mesa de Dios para tu vida, cuando tú estás tomando y estás consciente de que eres rico en Dios y que nada de lo que das tiene la capacidad de empobrecerte. Aleluya. La verdad de Dios dice: toma de mi mesa todos los días, porque mi mesa es abundante. Y nada de lo que entregues, y nada de lo que des, incluso más allá de tus fuerzas, nada de eso te puede empobrecer. Dios bendice a esas personas para las cuales eres un mesero de Dios. Con las abundancias que Dios te ha dado a ti, Dios te va a usar para bendecir y servir a esas personas por medio de la abundancia que Dios te ha dado a ti. Dios va a servir a esas personas, pero yo quiero decirte, Él mismo te dará más, Él mismo añadirá más a tu vida. ¿Qué es lo que Dios te llama a hacer? De la abundancia que has recibido, de esa abundancia tú vas a dar. De la abundancia que tú has recibido, de eso das. De la provisión que tú tomas diario, de las bendiciones espirituales y materiales, tú entregas, tú das, tú sirves, tú amas, tú bendices. Y nada de lo que das te empobrece. Antes, al contrario, Dios se encargará de bendecir las vidas de aquellos a quienes sirves, y Dios se encargará de añadir más y más a tu vida. Así trabaja la grandeza y el poder en el reino. Eso lo dice su palabra. Tercer principio, vamos a verlo aquí, verso 36. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos,
les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Qué es un niño? Un niño no tiene la madurez de una persona adulta. El niño requiere atención para que ese niño pueda crecer. Este es el principio. Será honrado por Dios aquel que considera como niños a los demás. ¿Qué significa esto? Recibir a un niño en nombre de Jesús, en nombre del Padre. Dice Jesús que un niño, el que recibe un niño, me recibe a mí. ¿Sabes qué? Jesús te recibió a ti como haber recibido a un niño. Él entendió tu condición de pequeñez y Él se humilló para servirte. Lo hizo sabiendo que al hacerlo estaba recibiendo al Padre Celestial que te amó. Amén. Jesús nos consideró como niños y al recibirnos estaba recibiendo al Padre. Siendo el grande, tomó nuestra posición de pequeños. Un niño no tiene la madurez necesaria. ¿Qué significa para nosotros este mandamiento? Recibe a esa persona que es tu prójimo. Recibe a esa persona para la cual tú eres un prójimo. Recíbelo como un niño. Trátalo como un niño, con la dedicación necesaria. Sírvele como servirías a un niño. Tú has comprendido del tesoro y la riqueza de Dios. Después de todo, tú tienes este tesoro. Tú tienes esta riqueza. Estás unido a Jesús. Trata a esa persona como a un niño. Sírvele a esa persona lo que esa persona necesita. A continuación, Jesús les da una enseñanza poderosa del énfasis del ministerio de los siervos. Ponle atención. Verso 38. Juan le dijo: maestro, mira, Jesús les está hablando estos principios. Y viene Juan como que todavía ellos no entendían. Juan le dice: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. En otras palabras, no era de nuestro club y se lo impedimos. Pero Jesús dijo: no se lo impidas, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, enviado por mí, y que pueda enseguida hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que son seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. ¿Qué significa esto? Jesús corrige esa actitud que tenemos de reprender todo aquello que no se parece exactamente a lo que nosotros conocemos o aprendimos. Jesús corrige esa tendencia que tenemos a estar siempre, esa actitud que tenemos de reprender a todo aquello que no nos parece familiar. Es cierto que habrá muchos que se opondrán al verdadero evangelio. Es cierto que hay muchos que distorsionan la palabra de Dios y eso tenemos que combatir. Pero nuestra principal ocupación como siervos debe ser no el ministerio de la crítica, sino el ministerio de la recompensa y la honra. Eso es lo que dice Jesús. La recompensa y la honra hacia aquellos que el Señor llamó para servirle, aun cuando no sean familiares para mí. Hay algo más importante que criticar y cuestionar, y eso es recompensar y dar honra. Repito, hay algo más importante que criticar y cuestionar, y eso es recompensar y saber honrar. Este es el espíritu que recibimos de Dios. Cuando tú meditas a diario en esto, en cómo Dios te honró al darte toda su riqueza espiritual, tu vida se convierte en una expresión de honra y recompensa.
Y así llegamos a nuestro último punto. Dios honra y recompensa a aquellos que toman el lugar de siervos. Dios honra y recompensa a todos aquellos que toman el lugar de siervos. Para eso vamos a ir al siguiente capítulo, Marcos 10. Ahí está en el mismo contexto. Voltea la página y se encuentra Marcos 10. Jesús viaja a otra región y está enseñando a multitudes. En Marcos 10, allí se encuentra cuando Jesús enseñó el alto estándar de Dios para la unidad del matrimonio y su desaprobación del divorcio. También bendijo a los niños que eran traídos por sus padres, y Jesús les enseña que la actitud de humildad, dependencia y confianza, como las de un niño, es el canal a través del cual Dios muestra su poder. Luego vemos la compasión que Jesús tuvo por un joven que llega, un joven que había hecho de las riquezas su Dios. Y vemos cómo este joven se va frustrado cuando recibe de Jesús la invitación de hacer a Dios su verdadera riqueza. Los discípulos se quedan sorprendidos cuando Jesús les enseña que solamente Dios tiene el poder para derribar los ídolos del corazón. Lo que es imposible para los hombres, dice Jesús, es posible para Dios. Dios es el único que puede derribar los ídolos del corazón. El ídolo de la autosatisfacción, el ídolo del egoísmo, el ídolo de vivir para uno mismo, el ídolo de vivir para nuestras glorias. Todos esos ídolos son destruidos del corazón cuando reconocemos que solamente Dios es la riqueza. Cuando abrazas a Dios como la recompensa celestial, el resultado será una recompensa multiplicada. Cuando abrazas a Dios, renunciando a toda definición de felicidad, renunciando a todo Dios, renunciando a todo ídolo, Dios dice: yo te recompenso aún mucho más lo que tú has renunciado para hacerme a mí como tu tesoro. Hombres y mujeres de Dios, hijos amados del Señor, iglesia de Cristo, jóvenes del Señor, no hay nada a lo que tú entregues por el reino, por Cristo y por su causa que Él no recompense. Eso es lo que dice el versículo 28. Cuando Jesús les dice esto, Pedro comenzó a decirle: Señor, Maestro, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti, Señor. Jesús le dijo: en verdad te digo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa, no hay nadie que haya dejado hermanos, no hay nadie que haya dejado hermanas, madre, padre, hijos, incluso tierras, por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué cosas? Lo que renunciaste como felicidad, lo que renunciaste como definición, por abrazar a Dios como el tesoro. El Señor te dice: vas a recibir casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, ¿cierto? Va a haber oposición, pero Él es un Dios que recompensa. Y no solo ahora, en el siglo venidero, la vida eterna es nuestra recompensa. Aleluya. ¿Sabes por qué? Muchos primeros serán últimos y últimos primeros. La recompensa por vivir y disfrutar de la realidad de Cristo en nosotros no se compara a nada de lo que el sistema te ofrece como felicidad. ¿Qué es riqueza? Poder reunirnos, congregarnos. Te respeto si para ti el congregarte y el reunirte con el pueblo del Señor no es riqueza. De acuerdo a la palabra, estás en pobreza espiritual. Pero riqueza es esto: reunirnos, abrazarnos. Venimos por cuatro domingos, hemos estado aquí bien temprano. Pero hay riqueza aquí en medio nuestro. Hay gozo, hay alegría, hay vida, hay comida espiritual, física, abundante. ¿Por qué? Porque esa es la recompensa. Cuando tú haces a Dios el tesoro, Él ensancha tu corazón
para recibir más y más de Él. Esa es la riqueza, iglesia del Señor. Esa es la vida. Oh, lo que podamos ver todos esto. Nadie que renuncie a definir felicidad en los valores temporales para abrazar a Dios dejará de recibir recompensa de parte de Dios. ¿Cuánto? 100 veces más. Misioneros que dejaron todo. Esta semana tuve el privilegio de conocer a un misionero, un médico, un hombre misionero, médico, que desde la década de los 70 viaja al Ecuador a bendecir nuestra tierra, a servir a nuestra gente. No hay nada que tú hayas renunciado por causa de Cristo y su evangelio que Él no recompense. Pastores, yo sé que estoy hablando a pastores. El llamado pastoral no es de uno. Yo sé que Dios está despertando a muchos pastores en su cuerpo para pastorear a su rebaño. Se requieren pastores. Si Dios te llama y tú escuchas la voz de Dios, obedece. No hay nada que tú dejes por obedecer al llamado de Dios que Él no te retribuya 100 veces más. Evangelistas, padres de familia, vivimos hoy en día una batalla cultural importante. No se trata aquí de políticas económicas. No se trata de políticas de gobierno. Se trata de lo que padres, nosotros vamos a hacer con nuestras generaciones. Invertir en nuestros hijos. Sembrar en nuestros hijos el temor de Dios. Gastarnos para Dios. Usando los recursos de Dios. La mesa de Dios que está servida para sembrar en nuestros hijos el temor del Señor. Y déjame decirte, tú obedeces esa responsabilidad que tienes como padre, como madre, de sembrar en tus hijos la palabra de día, de mañana, de tarde, de noche, al acostarte, al levantarte, sembrar la palabra de Dios. 100 veces más será la recompensa de aquello que tuviste que dejar para hacer el trabajo en tus hijos. Pero a veces nos cuesta entender esto, y esto es lo que pasa en el verso 32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Ellos todavía no entendían. Tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. O nuevamente vemos. Lo vimos en Marcos 9, ahora lo volvemos a ver en Marcos 10. ¿Qué les comenzó a decir? El Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, lo van a entregar a los gentiles, se burlarán de él, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a matar y 3 días después resucitará. Pero ellos no entendían. El maestro va a tomar el lugar de último para traernos a ti y a mí al lugar de primeros. Pero verso 35, Jesús está diciendo esto, ponle atención y mira lo que pasa en el 35. Se le acercan Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No habían entendido todavía. Jesús les dijo, verso 38, no saben lo que piden. Primero, ¿pueden beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos, Señor. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán, sí. Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Gloria a Dios, está hablando de la unidad con Cristo. Sí, Jesús le dice: sí, ustedes van a beber la copa que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Es decir, participamos de lo de Cristo. Lo que de ese Cristo es de nosotros. Verso 40. Pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado.
Los honores especiales en el reino no son por palancas, no son por amistad. El Padre da los honores especiales según la voluntad divina. Hay un camino para la grandeza. Vemos que Jesús nunca dice, no, nunca deben procurar ser grandes. No, no, Jesús nunca está diciendo eso. Jesús dice, sí, hay honores especiales en el reino. Ojo, no está refiriéndose a la salvación. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Pero ese honor especial en el reino sí es por causa de una decisión y una actitud nuestra. Hay un camino para la grandeza en el reino. No es el camino del mundo, eso sí. Dios no está en contra de la grandeza y del honor, pero el camino para obtenerlo no es la manera del mundo. Verso 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Primero están Jacobo y Juan, que parecen que son jactanciosos, arrogantes. Señor Jesús, en tu reino yo me siento a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Entonces cualquiera diría, wow, esos son arrogantes. Pero los 10 restantes, ellos son humildes. No, se molestaron, se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos también querían esa posición. Se indignaron contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dice, sepan que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. ¿Qué pasa con los gobernantes? Se enseñorean. Esta semana hemos visto en la asamblea que fue inaugurada la nueva asamblea esta semana en nuestro país, como un conflicto de intereses. Principalmente no es el deseo servir al pueblo, sino un conflicto de intereses entre ellos. Porque ese es el estilo del mundo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. Sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Ese es el camino del mundo. ¿Cuál es el camino del mundo? Enseñorearse, ejercer autoridad. Yo tengo esta posición, por tanto me obedeces. Ese es como trabaja el mundo. Solamente observa cómo es el mundo. Y muchas veces, tal como Jacobo y Juan y los 10, nosotros tenemos esa misma actitud. Queremos honra a la manera del mundo. Queremos lugares especiales a la manera del mundo. Jesús tiene lugares especiales, pero no es a la manera del mundo. No es por enseñorearte, no es por reclamarlo, no es por querer hacer prevalecer tu criterio. No, 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 no. Verso 43. Entre ustedes no es así. Grábate eso. Entre ustedes no es así. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Si hay un camino a la grandeza, ¿cuál es el camino a la grandeza? Hacerse siervo. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. No está mal que desees ser grande y ser primero, pero grandeza para Dios no es lo que tú crees. Tampoco funciona a nuestra manera. ¿Por qué? Verso 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, siendo el Señor, se hizo siervo y entregó toda su riqueza. Cristo, siendo Dios, se hizo el último y entregó su vida por ti y por mí, que estábamos alejados y rechazados. El mundo pelea por poder. La sociedad pelea por poder. Las familias discuten por poder. Los gobernantes y los que andan tras reconocimientos buscan y anhelan poder. Pero nosotros fuimos unidos a Cristo, la fuente de poder. Su Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Tenemos el poder en medio nuestro. Ese poder se activa por medio de aquellos creyentes que empiezan a meditar en el tesoro y a meditar en la honra que han recibido por medio de la obra que el siervo por excelencia hizo, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hacen estos siervos
Esos hombres y mujeres que se deleitan en su unidad con Cristo, en la unidad con Cristo como fuente de poder. Estos hombres y mujeres se entregan como intercesores, tomando el lugar de los últimos, y entregan todo en sus vidas para traer a los que están lejos hacia la cruz. Ellos renuncian a todo tesoro terrenal en sus corazones. Reciben de parte de Dios 100 veces más. Tú estás haciendo a Dios el tesoro. Has puesto a Dios en el primer lugar de tu vida. El Señor te dice, recibes 100 veces más. 100 veces más. Recibimos esa bendición, Señor. 100 veces más de lo que entregamos por valorarte a ti, Señor, como el tesoro. Esa es la iglesia que sacudirá al mundo. La iglesia que sacude al mundo no es la que retiene. La iglesia que sacude al mundo es la que entrega. Mira lo que produjeron hombres y mujeres con conciencia de que la presencia de Dios estaba con ellos. Hechos 5:11 dice el relato, el testimonio acerca de esta iglesia que hizo a Dios el tesoro en el libro de los Hechos. Vino un gran temor sobre toda la iglesia, una reverencia santa. Dios va a empezar a poner reverencia santa en medio nuestro. Y sobre todo los que supieron estas cosas, aún los que se enteraban de lo que pasaba en medio de ellos, empezaban a tener reverencia. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, milagros. Por mano de los siervos de Dios, por mano tuya y por mano mía, señales hará el Señor. Prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una iglesia en unidad, en unanimidad. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Wow, ellos no buscaban crecer. El crecimiento era un resultado del poder que ellos estaban activando por causa de meditar en la presencia de Dios. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles, los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. En Hechos 17:6 dice que se les conocía como los que trastornaban el mundo. Me gusta la palabra en inglés, upside down. Ellos volcaron al mundo de cabezas. Esa iglesia es poderosa. La iglesia que medita en Cristo como nuestra fuente de poder. La iglesia que activa su servicio a los necesitados, a toda persona que Dios trae a nuestro lado, en nuestras familias, en nuestros hogares. Aquel que toma el lugar de último. ¿Qué es tomar el último? Identificarme con la necesidad para traerlo, convertirme yo en un canal de bondad, de vida para ellos, servirles de la abundancia que Dios me sirve. Yo entrego y yo doy. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y nos apropiamos de este poder? Padre Celestial, hoy estamos tan agradecidos de que tu mandamiento para el Hijo fue que Él tome nuestro lugar de últimos y rechazados para que Él se convierta en nuestro servidor. Gracias, Señor Jesús. Estamos agradecidos. Gloria a ti, porque el Hijo anheló voluntariamente entregarse como fuente de vida y poder para nosotros. A nosotros no nos falta poder, Señor.
ahora creemos que por la fe estamos unidos a esa fuente de poder. Oh, aleluya. Estamos unidos a la fuente de poder. Tomo esa gracia, dile al Señor: Señor, tomo la gracia para disfrutar mi unión con Cristo, el siervo. Tomo esa gracia para fluir en el poder de servir y atender a las necesidades de las personas que me rodean. Tengo todo tu poder, tengo toda tu riqueza y activo estas realidades hoy al identificarme contigo, Señor. Me gozo en ti, gózate en el Señor, porque tú me honraste, me trajiste al lugar de justo y al lugar de hijo. Renuncio a toda queja, renuncio a toda lamentación. No nos falta poder, estamos unidos a Cristo, la fuente de poder. Por estar en Cristo y porque Cristo está en mí. Cristo Jesús.